El episodio 6 nos abrió mucho más de lo que parece a primera vista, y una de las escenas más enigmáticas es ese momento en el pasillo del dormitorio cuando, después de que Zooble derribara a Jax y Pomni, nuestro conejo quedó completamente solo y pudimos ver su reacción ante las puertas de los abstraídos Kaufmo y Ribbit. Aunque ya conocíamos a Kaufmo desde el episodio piloto, la historia de Ribbit empezó hace 2 meses, con aquella escena en la que Ragata mencionó por accidente a un antiguo mejor amigo de Jax que ya no está en el circo digital. Luego, durante el intermedio, vimos su imagen tachada en la puerta. En ese momento, ya quedó claro que había algo raro con ese personaje. O bien su abstracción golpeó a Jax con una fuerza devastadora, o bien el propio Jax fue la razón de que su mejor amigo desapareciera para siempre del circo. Gooseworks echó más leña al fuego cuando publicó una serie de artes conceptuales. En uno se veía la imagen completa de Ribbit junto con varias expresiones. Eso fortaleció la teoría de que Ribbit no es un secundario que veremos 2 veces, sino potencialmente la chispa que detone el caos que los creadores prometieron. Esto resulta especialmente intrigante porque en el episodio 6 el tema vuelve a surgir. Si observamos cómo reacciona Jax frente a la habitación de Kaufmo, se percibe claramente ira contra lo ocurrido. Y si recordamos que en el piloto Jax huyó al ver al monstruo abstraído y en el episodio 2 ignoró el funeral de Kaufmo, se hace evidente que ese payaso tenía un peso especial para él. Ahora bien, ante la puerta de Ribbit, lo que destaca es la desesperación y confusión absolutas en la cara de Jax. En el piloto se mostraba que el pasillo está lleno de habitaciones de personajes que ya no viven en la carpa del circo, y nunca vimos en Jax una reacción tan intensa hacia los demás. Podría decirse que quizá no se fijó, pero primero, están por todo el pasillo, y segundo, los creadores enfocaron la atención específicamente en esas 2 puertas. De ahí podemos concluir que las distintas reacciones de Jax reflejan su estado mental. Y dado que las abstracciones de Kaufmo y Ribbit ocurrieron una tras otra, se puede trazar un paralelismo. Con cada pérdida, el sistema del circo revuelve emociones más fuertes en Jax y empeora su condición. Primero llega la confusión por lo que está pasando, luego la rabia, y finalmente solo queda la locura, que conduce directamente a su propia abstracción. El problema es que la mayoría del tiempo vemos a Jax después de que los hechos ya han sucedido, pero hubo un breve periodo en el que no sabía de la muerte de Kaufmo y seguía siendo ese tipo bromista que él mismo dice ser. Estaba igual, pero después de un rato todos nos volvemos arquetipos. Otra parte del sistema. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿El villano? ¿Quién soy? Soy clave para esta dinámica. Llevo las cosas al límite. Molesto a todos y rompo la cuarta pared. ¿Y para qué? ¡Es por los loles! Todo lo que hago es para reír. Porque yo soy el... Pero todos nos volvimos arquetipos. Yo nada más soy autocrítico y elijo ser quien soy. En ese sentido, entendemos que Jax ya era así incluso antes de que llegara Pomni, y estoy seguro de que su supuesto arquetipo se consolidó justo después de los sucesos terribles relacionados con Ribbit. Todo esto se enlaza con una de las escenas finales del episodio 6. Y ahora que comprendemos el vínculo entre el estado mental de Jax y su visión de la vida en el circo, relacionada con la muerte de personajes cercanos, podemos pasar a la siguiente parte. ¿Qué ocurrió con Ribbit? ¿Por qué Jax es directamente culpable? ¿Y cómo le afectará en los próximos episodios? Para empezar, es importante señalar que Jax ya estaba en el circo digital antes de que llegara Ribbit y, muy probablemente, había presenciado otras abstracciones. Por eso desarrolló el mecanismo de defensa que vemos en casi todos los episodios. No sabemos cómo era Ribbit al principio, pero, juzgando por Pomni, podemos suponer que era un buen tipo. Aquí es donde se pone interesante. Recordemos el breve diálogo entre Ragatha y Jax. Hola, buena. Ya sé lo que estás intentando hacer con Pomni. No te va a funcionar jamás. ¿Ah? En serio, lo de acercarte a Pomni y corromperla. Espera, no, alto. Oh, wow, no creí que funcionaría.
Antes de volver a esa escena, recordemos que la cosmovisión final de Jax se forjó tras la abstracción de Ribbit, aunque ya apuntaba maneras. Ragatha deja claro que sabe lo que va a pasar con Pomni si sigue con Jax. Ese es el primer detalle clave, porque justo después vimos en Jax una rabia animal. Ya lo dije, es rarísimo. Y la única otra vez que vimos esa misma expresión fue cuando Ragatha mencionó a Ribbit en el episodio 5. Con eso entendemos que Jax sabe perfectamente por qué Ragatha dijo lo que dijo. Y si vemos emociones así, significa que definitivamente tiene algo que ocultar y que, en la muerte de su mejor amigo, hay culpa de su parte. Supongo que Ribbit era originalmente un tipo amable, y cuando era novato en el circo digital, es bastante probable que Jax tuviera con él charlas similares a la del pasillo de dormitorios. El intercambio con Pomni lo ilustra. ¿A quién matamos primero, Pompón? No quisiera ir por ahí matando a nadie. Mejor te encuentro algo y te dejaré ser el violento. Si eso te parece. ¿Entiendes que nada de esto es real, Pomni? ¿Cómo así? O sea, ¿el circo? La aventura es literalmente sobre matar. Entonces, ¿por qué obsesionarse con ética y morales? Es que son mis amigos y no quiero matarlos. Hablo en serio. Te lo pregunto de nuevo. ¿Por qué debería importarte? No ser mala con amigos. Ahora recordemos lo que dijo Jax sobre los arquetipos. Es muy probable que, tras hablar con él, Ribbit se asignara un rol y empezara a interpretarlo. El problema es que el comportamiento de los personajes no va de arquetipos, sino de conductas conscientes que arrastraron del mundo real, sobre las cuales se construyeron sus avatares. El ejemplo más claro es Gangle, que probablemente sufre un trastorno bipolar. Por eso tiene varias máscaras que cambian su estado de ánimo. Si miramos al Jax juguetón, que interpreta el papel del bromista, se hace evidente, por aquella escena, que finge la mayor parte del tiempo. Y aquí vemos las consecuencias de esa interpretación. Dios, eres un imbécil. Y sí, después de todas esas charlas con Jax, Ribbit también empezó a ponerse una máscara que iba contra su verdadero yo, y con el tiempo, notó que eso lo estaba destruyendo, hasta desembocar en consecuencias irreversibles. Es bastante probable que algo similar le ocurriera a Kaufmo, por palabras de Ragatha. Sabemos que Kaufmo era un tipo divertido. ¿Por qué entonces se quebró de repente? Tal vez por eso Jax tiene tanto miedo de hacer amigos. Entiende perfectamente que él es en parte la razón por la que otros se abstraen, y al cargar con esa culpa, empieza a perder la cabeza. De ahí que una de las escenas más dramáticas y a primera vista repulsivas de toda la historia del circo digital resulte ser, en realidad, el verdadero intento de salvar la vida de un personaje, empujar a Pomni lejos de él, a una costa de parecer cruel, para que no termine como Ribbit o Kaufmo. En los próximos episodios, todo esto tendrá consecuencias directas: la culpa crónica de Jax, el miedo a repetir el patrón con Pomni, y el peso acumulado de Kaufmo y Ribbit lo ponen en el borde. Si vuelve a elegir el arquetipo como coraza, seguirá rompiendo a quienes lo rodean. Si lo abandona, tendrá que enfrentarse por fin a lo que hizo. En cualquiera de los dos casos, su historia ya no puede volver a ser la misma.